Lección número 3 para el 17 de enero del 2015. Una cuestión de vida o muerte. Es el título de la lección número 3. Para memorizar, pocas veces se hace esto, ¿verdad? Memorizamos esto. Pero así lo recomiendan. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 23. Una cuestión de vida o de muerte. Esta lección va a hablar de la manera como en Proverbio la ley de Dios tiene una importancia relevante, un mandamiento. Como es parte de la sabiduría, oír las enseñanzas, oír los consejos. En nosotros no está el que no necesitamos consejos porque somos consejos para nosotros mismos, no. En nosotros no está la sabiduría, ya lo hemos visto en la lección anterior. Eso viene del oír, que Dios despierte el oído, que Dios nos haga entender. Proverbio, la ley en nuestra vida, como para resaltar la manera cuán importante la ley en nuestras vidas y la ilustración simbólica de cómo debiera estar esa ley metida en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Dice, lee Proverbios 6, 21 y 7, 3. En el 6, 21 dice la palabra inspirada. Vamos a agarrar contexto al 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mandamiento de tu padre. Átalos. Fíjese cómo es un mandamiento, esa enseñanza. Átalos, dice el 6:21 de Proverbios, siempre en tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Mire la ley en nuestras vidas, ¿verdad? Átala en el corazón, enlázalo a tu cuello. Y en Proverbios 7:3 dice la palabra, tomando contexto, hijo mío, el 7:1, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Entonces te mandan a leer aquí, lígalos a tus dedos, sus mandamientos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Interesante, ¿verdad? Átalos siempre en tu corazón, enlázalo en tu cuello, lígalo a tus dedos, escríbelos, esos mandamientos, en la tabla de tu corazón. Ya no en la tabla de piedra externa que hizo Dios cuando la dio Moisés. Los hombres no le dieron relevancia a esto. Ahora Dios promete escribirla y nos manda, escribe esos mandamientos allí en las tablas de tu corazón. Dice la lección, como ya vimos en Proverbio, el corazón representa el asiento de las emociones. La anterior lección dice pura emoción, pero ahora aquí le agregan los pensamientos. Deberán haber dicho directamente emociones y pensamientos. Al decirnos que atemos el mandamiento a nuestro corazón, el maestro indica que siempre debemos tener un corazón, una conexión íntima con la ley. No hay momento en que podamos perder el contacto con la ley, porque esta define qué es el pecado. Jesucristo también insiste en que la ley debe estar escrita en las tablas de nuestro corazón. Proverbios 7:3. También diríamos, pues, palabra inspirada, pero así como fue escrita por Dios en tablas de piedras. Hablar de la ley escrita en el corazón significa que esta no es un conjunto externo de reglas impuestas. La ley debe compenetrar nuestras motivaciones, nuestras intenciones secretas y ser así parte de nuestro yo íntimo, dice el folleto. Eso es otra manera de indicar la realidad de la promesa que Pablo, cuando dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Enlazar la ley, y cuando dice, ponla allí alrededor del cuello, enlázalas en tu cuello, significa, dice el folleto aquí, que debemos mantenerla cerca de nosotros. Es interesante aquí dice, la gente de la antigüedad solía atar sus posesiones preciosas alrededor del cuello. En la antigüedad las posesiones
preciosa, algo precioso que podía ser atado al cuello, se lo colocaban en el cuello. Entonces, cuando Dios está diciendo aquí, verá, en Proverbios 6, que enlázalos en tu cuello, son mandamientos, Proverbios 6:21, como decir, lo más precioso que tú tienes, así como los antiguos se lo enlazaban en el cuello, entonces usted también tenga como lo más precioso los mandamientos, las enseñanzas que van a dar sabiduría, que viene de Dios, téngala como amarrada, atada al cuello. Y indudablemente la parte, lo del corazón, pues. ¿Sabes lo que implica la ley escrita en el corazón? Átalo siempre en tu corazón, enlázalo, átalo, como siempre hay como una cuerda. Átalos a tu corazón, enlázalo en tu cuello, tenerla impregnada en el corazón, que sean parte de nuestras motivaciones, o sea, de ese yo, pues, muera el yo de esa naturaleza caída y vivan estas enseñanzas, porque estas enseñanzas son vida. Estas enseñanzas nos capacitan para evitar lo que arruina la vida de cualquier ser humano, que es la separación de Dios a través de la violación de los mandamientos, que en otras palabras es pecado, pues. Atar la ley en los dedos de la persona, como dice Proverbios 7:3, significa llevar la ley al dominio de las acciones. El maestro que escribe el proverbio, ¿verdad?, se concentra a través del Espíritu Santo en los dedos para sugerir las acciones más delicadas e íntimas. La ley debe afectar no solo las grandes elecciones que nos toque tomar, sino también las menores. Lucas 16:10. Entonces, atarlas en los dedos significa llevar la ley a dominio de las acciones, o sea, que todo lo que hagan nuestras manos, todo lo que, fíjense, los dedos, acciones, todo lo que en nuestros sentimientos, emociones se produzca, todo lo que es más precioso en nuestra vida, debe estar lleno de la práctica de la ley de Dios. Nuestras acciones impliquen que estamos con la ley de Dios. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento allí en corazón tienen que ver con la ley de Dios. En nuestro cuello, que es lo que la gente antigua se colgaba lo más precioso, bueno, en nuestro cuello va colgada, enlazamos la ley de Dios. O sea que el hombre es una expresión plena, la vida del ser humano tiene que ser una expresión plena de la completa voluntad de Dios, el cumplimiento, el mantenerse unido con Dios. Por eso dice la ley en nuestra vida, en nuestra vida, y entendiendo como vida, la vida verdadera, o sea, la vida que implica no estar en transgresión. El hombre es un compendio, una expresión, es el deseo de Dios de la práctica, del ejercicio de esos mandamientos con el poder, con la ayuda, vuelvo a repetirlo, del Espíritu Santo. Porque no podemos, nadie, por más que se pueda esforzarse, esos 10 mandamientos los puede cumplir por su propia cuenta. Es sobrenatural. Necesita un poder exterior para que estas enseñanzas puedan ser atadas, puedan ser enlazadas en el cuello, puedan ser enlazadas en los dedos. O sea, el hombre que vive estas experiencias, las mujeres que viven estas experiencias con Dios, sus acciones, sus pensamientos, todo es una expresión de que están en armonía con Dios, porque las enseñanzas que ha recibido de Dios, el Espíritu Santo les ayuda a vivirlas. Luz y vida. En Proverbios 6:23, ¿de qué forma se relaciona, dice el folleto para el día lunes 12 de enero, la ley con la luz? Bueno, allí donde está el versículo que nos mandaron para memorizar. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. 6:23, versículo de memoria, ¿verdad? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es como una lámpara. El
mandamiento es como la Biblia, pero la luz que emana de ella, la letra puesta en práctica, el mandamiento puesto en práctica, nos ilumina a caminar por senderos correctos. Por eso dice, en la mentalidad hebrea hay una conexión entre la idea de ley y la de la luz. Así como la lámpara alumbra el sendero por donde caminamos, el Salmo 119, 105, ¿verdad? Cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una luz. Y precisamente son las enseñanzas las que nos permiten transitar, ¿verdad?, en medio de las tinieblas para que se disipen y no tropecemos. Porque es el cumplimiento del mandamiento, el ser fiel a lo que Dios nos exige en esos mandamientos, lo que impide que caigamos en caminos de muerte. No robarás, es el mandamiento. Eso me hace posible que mientras el Espíritu Santo me ayuda a que esa promesa se cumpla en mí, a que Dios permita que yo me mantenga en no robar, evito caer en oscuridad y permanezco en luz, en obediencia a Dios. El momento que yo transgredo, violo el mandamiento, cae en oscuridad. Entonces, por eso que la enseñanza puesta en práctica, extraída indudablemente en los mandamientos, hace posible que tú y yo, en medio de este mundo de oscuridad, de tinieblas, de la inmoralidad, de corrupción y de cuanto defecto la naturaleza humana puede expresar, el mandamiento es vida. El mandamiento es vida. La ley nos ayuda a mantenernos en el buen camino, es decir, dice el folleto, cuando enfrentamos elecciones morales, nos ayudará a saber cuál es la correcta, aunque a veces la razón o la experiencia personal nos tentarán a no seguir la ley. Vamos a ver más adelante esta parte. ¿Qué ejemplo puedes encontrar, dice aquí para el día lunes en la Biblia, de quienes eligieron seguir la ley de Dios a pesar de tener poderosas razones para no hacerlo? ¿Qué podemos aprender de su obediencia? ¿En qué casos, si los hubiera, la elección de ser fiel parece ser la equivocada, por lo menos desde la perspectiva humana? ¿Qué ejemplo? Vemos el ejemplo de José. José prefirió, hermano, quedar como el tipo que intentó violar a la esposa de Potifar, quedó como el quizás menos hombre delante de ella, quedó como un traidor a Potifar, pero no violar el mandamiento que decía no fornicarás. ¿Cómo haré yo tan grande pecado y pecare contra mi Dios? Bueno, prefirió el castigo que se le tuvo que inferir, de llevarlo a la cárcel, pero no pecar. Los jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 3, obligados a violar el segundo mandamiento, ¿verdad?, de adorar una imagen, arrodillarse frente a una imagen que simbolizaba la majestuosidad del imperio, el dominio universal, la ordenanza universal del supremo Nabucodonosor, so pena de muerte. Estos jóvenes dijeron, no vamos a doblar nuestras rodillas ante ninguna imagen, ante una autoridad que quiera colocarse por encima de Dios. Necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el mandamiento dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Y aparentemente era una locura. Fueron llevados a la vista humana al horno. Aquel horno significaba que ya estaban listos, se iban a quemar. Sin embargo, había que meterse en el horno para poder verse la gloria de Dios. Había que pasar por la aflicción para poder ver la victoria. Y allí en ese horno expuesto esos jóvenes a que pudieran ser quemados. Si hemos de morir, que bueno, nos tocará morir, pero no vamos a doblar nuestra rodilla ante esa imagen, ante tu autoridad, ante tu supremacía universal. Y fueron llevados, Dios no evitó que fueran llevados al horno, los metieron, Dios no evitó que ese horno se abriera y fueran introducidos en el horno. Ese, por todo eso es lo que tiene que pasar uno, entrar en el horno de la aflicción, para que pueda verse Cristo Jesús dándonos la protección de la aflicción. No es que nos va a librar de la aflicción, no, en la aflicción
se produce la liberación. En la aflicción vemos cómo Dios obró y podemos alabarlo, porque si en este caso pues no entramos en la aflicción, si los jóvenes no entran en la aflicción, no puede verse ese cuarto personaje que estaba allí, los 3 jóvenes hebreos y el otro que estaba allí, que era como un hijo de los dioses, que es Nabucodonosor. Sin estar en el horno de la aflicción no se podía ver a Jesús. A veces nosotros tenemos que pasar también por el horno de la aflicción, pero no doblegarnos, no ceder, no sacrificar ningún principio. Y es allí, porque fuera de la aflicción o de la tribulación, a veces nos cuesta ver a Dios. Es allí donde lo vamos a ver. Por eso, hermano, la gente se restió en estas cosas. En el pasado, estos hombres trabajaron fuertemente, ¿verdad?, para mantenerse firme a Dios. Pedro, ¿se acuerda? Que no predique mal la palabra. No exprese ese camino de vida a los demás, ese mandamiento de Dios, ¿verdad?, de proclamar el evangelio de Dios, ese mandato divino. No, porque te vamos a meter preso. Eso fue lo que dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo no puedo callar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y los discípulos todos, al unísono. Jesús frente a Satanás también fue tentado a adorar un falso Dios. No tendrás dioses ajenos. Satanás dijo: si te arrodillares delante de mí, te daré todos estos mundos. Por colocar esa tentación como ejemplo. Y Jesús prefería mantenerse fiel a Dios que aceptar la sugerencia de Satanás, los mundos, los placeres, todas esas cosas que le ofrecía Satanás. Así también nosotros, ¿verdad?, aunque aparentemente perdemos a la vista humana un gran negocio, pero que está lleno de falsedades, es producto de explotación, de engaño, de aprovechamiento de un débil. Perdemos una oportunidad de ganarnos unos pesos, unos dólares, unos bolívares. Es preferible, pero mantenerse uno intachable delante del Señor. Es preferible, como hombre, como mujer, ser tratado de estúpido, de gafo, del sexo contrario, porque uno no acepta propuestas indebidas del sexo contrario, pero mantenerse puro y sin mancha. Por eso la recomendación que hice aquí, pues, o la pregunta que hacía aquí, pues, ¿qué ejemplo pueden encontrar en la Biblia de quienes eligieron seguir la ley fuertemente? Junto con Proverbios 7:23, lee Proverbios 7:2. ¿Por qué la ley se relaciona con la vida? Proverbios 7:2 dice: guarda mi mandamiento y vivirás, y mi ley, guárdala como la niña de tus ojos. Cómo se cuida uno el ojo, cómo cada ratico está ese párpado allí para proteger el ojo de cualquier sucio, cualquier cosa. Guarda mi mandamiento como la niña de tus ojos. O sea, que átalo, enlázalo en tu cuello, átalo en tu corazón, átalos allí a tu dedo. O sea, Dios no hay forma de cómo mostrar, ¿verdad?, de que para nosotros lo más importante debe ser la obediencia con su ayuda y con su poder para librarnos. Dios sabe el peligro de vivir en esta tierra. Dios sabe a lo que estamos expuestos. Dios sabe los millones de ángeles caídos con su capitán Satanás, que está dispuesto a destruir al cristiano en cualquier parte del mundo. Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe, y nos hace ver que la única manera de transitar en medio de demonios, directamente, en medio de demonios que usan a seres humanos, dentro y fuera de la iglesia, la única manera es tener atada la ley aquí al cuello, enlazada en el cuello, atada en el corazón, amarrada allí en los dedos, guardarla como la niña de los ojos. Eso nos preservará la vida. ¿Por qué tiene que ver la ley con la vida? Cuando dice, guarda tu mandamiento y vivirás. Porque precisamente la ley de Dios es el antídoto contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Es la solución, o sea, es la que hace ver lo que es el pecado. Y para completar, la ley entonces
nos hace ver lo que es pecado y nos lleva a quien puede curarnos el pecado, porque la ley no puede curarnos el pecado, pero nos señala los caminos que nos llevan a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la ley es vida? Porque evita la muerte física y espiritual, que es la más importante. La violación de un mandamiento, por ejemplo, usted robando lo pueden matar, usted adulterando lo pueden matar. Por eso evita hasta la muerte física, pues, en muchos casos. Pero lo más importante, evita la muerte espiritual. Quien se mantiene en armonía con el poder del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, con el poder del Espíritu Santo, solo no podemos, es imposible, somos malditos si pretendemos, aquel que pretende guardar la ley en todo, es imposible, por sí solo. Por eso Cristo cargó con esa maldición, porque el hombre no pudo, pero Cristo sí pudo, y su poder nos ayuda a poder ser obedientes a la ley de Dios, ser obedientes, mantenernos en contacto, unidos a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Ahora, no pecar es tener vida, y para saber qué es pecado, la ley nos muestra, o sea, la ley muestra el camino de la vida. La ley es vida en el sentido que nos dice, usted que me está oyendo y este que está hablando aquí, este es el camino para que tú te mantengas unido a Dios. Si en estos 10 preceptos tú los tienes y esas enseñanzas, porque están escritas en tu corazón, enlazadas en el cuello, atadas a los dedos, las cuidas como la niña de tus ojos, eso te preserva la unidad, el estar siempre unido con Dios. El día que tú te desvíes, el día que esos mandamientos no si tengan un mandamiento, tú lo violes, agarrate el camino de muerte, te agarró las tinieblas. Ya la ley ni es una luz ni es vida, porque tú escogiste la muerte y la oscuridad. En vez de coger la luz, escogiste la muerte cuando violaste el mandamiento. En vez de escoger la vida, manteniéndote en armonía con Dios, atado a Dios, no separado de Dios, bueno, agarrate fue el camino de la oscuridad, el camino de la muerte. Entonces, por eso el mandamiento es vida. Y vuelvo a repetir, o sea, la ley es el antídoto contra la muerte, porque si nosotros permanecemos fiel a Dios, la ley hace posible preservarnos en la medida que podamos obedecer, porque Dios nos está ayudando. Vamos a evitar el pecado en toda su forma. Aunque la ley no nos cura el pecado, nos advierte, nos dice que es pecado y nos lleva a Cristo Jesús. Por eso le dice de Gálatas, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué la ley nos lleva a Cristo? Pues cuando nos hace ver, estás transgrediendo, caíste en oscuridad, el único que puede sacarte de la oscuridad, el único que puede sacarte de un camino de muerte, porque la paga del pecado es muerto, Romanos 6:23, es Cristo Jesús. Vamos a leerlo en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas 3, versículo 24 dice, de manera que los 10 mandamientos han sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro maestro, nuestro conductor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Maravilloso, ¿verdad? Esa palabra que dice el Señor. La ley no es que nos va a curar, pero nos lleva a Cristo. Por eso dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley, el objetivo de la ley, ¿cuál es? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, para justicia, para colocarnos nuevamente en armonía como seres justos delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. El fin, el objetivo central de la ley es llevarnos a Cristo. Por eso Gálatas 3:24 lo decía también, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y en Romanos 3, la parte final del versículo 20, cuando dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al ella mostrando el pecado, diríamos nosotros, porque por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero para quitar la palabra pecado diríamos nosotros, porque por medio de la ley es el conocimiento de que estamos separados de Dios. Porque por medio de la ley nos damos cuenta que estamos en tinieblas. Porque por medio de la ley nos damos cuenta que estamos en camino de muerte. Porque la paga del pecado es muerte.
Entonces la ley nos advierte, por medio, es que conocemos, que nos da a conocer qué es lo que nos separa de Dios, qué es lo que nos lleva a estar en tinieblas, qué es lo que nos conduce a la muerte. Una vez conocido que lo que me separa de Dios, yo evito separarme de Dios, pues. Una vez conocido qué es lo que me identifica como que estoy en tinieblas, gracias a los mandamientos que me dicen, honra a padre y madre, no estoy honrando a padre y madre, estoy en tinieblas. Estoy diciendo mentira, estoy hurtando, estoy en tinieblas. Entonces cuando veo esa condición, la ley me apunta a quien quiere, a quien puede colocarnos otra vez en la luz admirable, a quien puede otra vez ponernos en la luz, en armonía, cerca de Dios, escapar de la muerte. ¿Quién es ese? El fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4 y Gálatas 3:24. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de ser justificados. Entonces, por eso la ley es vida, pues. Es vida porque nos preserva, cuando somos obedientes a los mandamientos, con la ayuda del Espíritu Santo, de la muerte. Porque el pecado, violar la ley, es conducirnos a la muerte. Violar la ley es apartarnos de Dios. Apartado de Dios no tenemos vida. No hay vida. Por eso los mandamientos son luz y son vida. Luchar con la tentación. Martes 13 de enero. Dice aquí. Como acabamos de ver, el autor de Proverbios 23, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vincula directamente la luz y la vida con la ley de Dios. En el versículo siguiente da un ejemplo sólido de cómo la ley, como luz y vida, puede ofrecer una protección espiritual poderosa. Ahora en Romanos 6:24, en Proverbios 6:24, nos va a dar una ilustración de cómo la ley, cómo los mandamientos de Dios, un ejemplo concreto, nos preservan la vida. Dice, después que ha dicho, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida reprensiones que te instruyen. Entonces, en Proverbios 6:24 dice, leí el 23, para que te guarden esos mandamientos que son lámpara y la enseñanza que es luz, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ahora estamos viendo en forma práctica para qué sirven esos mandamientos, de qué manera son vida y son luz. Cuando una persona religiosa es tentada, la mayor tentación es encontrar una razón religiosa para justificar el pecado. Recuerden, cuando una persona religiosa es tentada, la mayor tentación es encontrar una razón religiosa para justificar el pecado. Cuando usted y yo somos tentados a violar la ley de Dios, la mayor tentación, ¿verdad? La mente trata de encontrar una justificación de un versículo bíblico, algún texto de espíritu de profecía, algo en la Biblia que nos justifique que estamos cometiendo el pecado. Terrible la condición de nosotros, ¿verdad? Usar a Dios para racionalizar una mala conducta no es solo una forma terrible de blasfemia, también es sumamente engañoso. Después de todo, si alguien piensa, Dios está conmigo, ¿cómo puede responder? Esto puede suceder aún en caso de adulterio. Dios me mostró que esta persona, dice el adúltero o la adúltera, es con quien debería estar. Si eso es lo que creen, ¿quién puede discutir lo que Dios le ha mostrado? Nota, además, que no solo la belleza física es la que atrae al hombre o a la mujer. Palabras, dice aquí en el proverbio, palabras aduladoras para atraer a su víctima, a su trampa. Cuán a menudo hombres y mujeres han sido conducidos a situaciones comprometedoras por palabras sutiles y seductoras, a veces enmarcadas en un lenguaje religioso. El autor de Proverbios procura advertirnos contra este engaño. La ley es el antídoto perfecto contra la blandura de la lengua. Esas palabras bien bonitas, ¿verdad? En este caso en Proverbios 6, aquella mujer dice esa palabra con ese tono de voz, ¿verdad?, que seduce. Fíjense que hay líneas calientes que dicen, ¿no? Los hombres llaman por teléfono, entonces pagan, entonces una mujer comienza a hablarles de cosas eróticas, cosas sensuales y sexuales, y bueno, él paga por eso para que lo estimulen solamente oyendo. Pero aquella mujer, según lo que han tenido esa experiencia y la promoción que hace, ¿verdad?, no es porque uno le haya tenido nunca, uno está en ese tipo de caminos, pero la persona
el hombre oye palabras seductoras, aquella mujer con el tono, con aquella manera que habla, la respiración, todo lo conjuga a su sentido para seducir y bueno, vivir de eso, pues. Entonces la blandura de la lengua es un grande problema, es una palabra muy seductora, sin ser línea caliente como la llaman por teléfono. O, esa mujer cuando quiere seducir a un hombre baja el tono, ¿verdad? Ya tú sabes las palabras que puede decir, que aquí, y igualito del hombre. Porque los dos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista hormonal, mano, hay hormonas que trabajan como para embobar a uno, para poner a uno como un tonto, se embelesado allí, infatuado, se pierde la voluntad, o sea, es algo, ese proceso de enamoramiento, ¿verdad? Normal para casarse, si no está inspirado o no tiene la sabiduría de Dios, la enseñanza de Dios, es una infatuación, un noviazgo. Normal, pues, dos personas que son solteras. Tiene que estar la enseñanza, porque si no, tu hermano, nos infatuamos. Infatuarse es que usted no ve nada mal, usted todo está bien. Yo digo lo que me manda el corazón y no la razón. Y hablando de razón, es la razón instruida por la voz del Espíritu Santo a través de las enseñanzas del estudio de la Biblia y el Espíritu Profecía. Pero no, todo eso se ignora, todo eso se olvida cuando las emociones, cuando las hormonas, cuando esa química de nuestro cuerpo se enciende a través de un toque de mano, a través de un beso en el labio, a través de un apretón, ¿verdad? Y echamos por tierra todos los consejos, ¿verdad?, que Dios dice de que debemos evitar todo eso, porque va a estimular pasiones, las pasiones más bajas, y cuando las pasiones se elevan más fuerte, echan por tierra el razonamiento. Los principios se vuelan, y después, ¿qué hice? Ay, Dios, me olvidé. ¿Cómo pude olvidarme de Dios? Concha, qué tremendo, ¿vale? Qué locura, ¿verdad? Pero ya el pecado se consumó. Solo el imperativo de la ley y el deber de obediencia nos ayudarán a resistir sus palabras atrayentes, que pueden sonar hermosas y verdaderas. En realidad, la seductora te encontrará no solo apuesto, sino también sabio y brillante. Y eso estimula el yo, hermano, qué hermoso eres tú eres tremendo teólogo, mira ese consejo que me diste de Dios, yo nunca había oído esas palabras como tú las dices, permíteme darte un abrazo, qué tremendo, ay, qué bonito hablas tú, hermano, y con que esas palabras dichas de una mujer hacia un hombre, de un hombre hacia una mujer, mire, ahí quedamos colgados si seguimos en la corriente y si seguimos expuestos a esto. Sino también sabio y brillante. Ella incluso podría evocar sus necesidades espirituales. Irónicamente, el amor de Dios puede llegar a ser la justificación para el pecado. Necesito, ahora que me hables de Dios, necesito, tú sí me llegas al corazón, mi esposa no, eso es pura pelea, eso es puro rollo. Pero tú como pastor, tú como anciano, tú como consejero, no, eres excelente, tus palabras tocan mi alma, tocan la fibra de mi corazón, y te aprieta la mano. Gracias, hermano, Dios te bendiga, y te besa la mano en los primeros pasos de prudencia. Y hermano, el hermanito que está dando el estudio, el consejero, la consejera, frente a eso, hermano, si está débil, tiene que huir, tiene que salir corriendo, hermano, como José, porque aquí, hermano, no entra en ese escenario, se lo chupa el pecado, se lo traga el pecado. Por eso la ley, el consejo de Dios, atado en el corazón, enlazado en el cuello, amarrado en los dedos, protegido como la niña de nuestros ojos, son la única salvaguarda, ¿no?, que nos puede hacer huir, que nos puede hacer a aquella mujer comenzar con esas palabras, y aquel hombre comenzar con aquellas palabras, usted sabe, un poco endulcoradas, muy bonitas, hermano. Allí viene el pecado. La mujer seduce con su belleza física. Fíjate como dice el 6.25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. La mirada que da una mujer, su hermosura, sus palabras, y esos tres elementos: hermosura, bien bonita, unas palabras seductoras y una mirada desatrayente, cautivadora. Hermano, vamos listos. Si el Espíritu Santo no está en nosotros y vamos envalentonados porque somos religiosos, pero no tenemos el Espíritu, somos seducidos. Bastantes casos, hermano. Uno que tiene ya tiempo en la iglesia, voy a cumplir ya 41 años en la iglesia, hemos tenido, ¿verdad?,
de hermanos que justifican el adulterio, ese tipo de pecado que se está hablando aquí con la Biblia. No, pero mira, y comienzan a hablar, y entonces tiene que acercarse. En muchos casos la mujer es la que denuncia al hombre, porque el hombre se hace loco. En muchos casos la mujer es la que viene a decirle, mire, anciano, mire, hermano, encargado de la iglesia, mire, este fulano, yo no quiero seguir más este pecado, pero estoy adulterando con él. Y la razón, pero ¿cómo caíste? Comienza uno a averiguar, ¿cómo cediste a esto? No, que me sacó el ejemplo de David, que David tenía muchas mujeres, que Abraham tenía muchas mujeres. Que Salomón, que mira cómo tuvo, que aquí, que para allá. Con la misma Biblia, que es la peor tentación, ¿ve? Razonar y justificar el pecado con la Biblia. Y se lo creen. Porque el diablo está metido en la cabeza de uno cuando tenga esa situación. Y los comentarios bíblicos de Elena White, la Biblia, hermano, todo eso se olvida, hermano. Porque dejamos entrar la pasión. El rollo es dejar entrar la pasión. Dejarnos seducir con la palabra, con un apretón, algo que estimule los sentidos. La sensualidad, el apetito sexual, una mirada, un toque de mano, un escrito. O sea, algo que unas palabras cargadas de ese sentimiento sexual, pero muy indirectamente, te aprecio, gracias. Y uno siente que más allá del gracia como humano, hay algo allí, más allá de eso. Tú y yo, el Espíritu Santo nos hace ver este terreno prohibido, hermano, que hay que salir corriendo como José. Si realmente queremos salvarnos, pues. Entonces, hay mucho vagabundo. Están ministrando en los púlpitos, pastores y ancianos. A mí me ha tocado gente que está dirigiendo y después tener que llamarlo, dirigiendo escuela sabática, predicando la palabra. Mira, usted es un adúltero, tengo esta información así, son adúlteros, de verdad, se comprueba. No les da temor pararse en el púlpito, no les da temor abrir la Biblia, no les da temor ser un pastor y está dirigiendo congregaciones, ser un anciano y está dirigiendo congregaciones, ser un evangelista como laico, como pastor, y está predicando la palabra. Y resulta que tipos que están en campaña y se descubre que están en tremendo adulterio, pues andan con la mujer para arriba y para abajo. Así pasó aquí en Venezuela. Entonces, hermanos, ¿no creen ustedes que el pecado, no, porque lo estemos viviendo y lo estemos practicando, entonces yo me voy a inhibir de los servicios religiosos porque yo soy auténtico, yo no quiero manchar la iglesia? No, acuérdense que la persona está en pecado, ya agarró caminos de muerte, y lo que le viene es muerte. Lo que Satanás le hace sentir que él no está en pecado, él puede seguir ministrando, él puede seguir trabajando, él tiene razones muy poderosas para no sentirse pecador. Por lo tanto, él quiere seguir en la iglesia, que es lo terrible, hay que descubrirlo, pues, porque difícilmente lo confiesa, salvo cuando ya es demasiado notorio y público, o alguien, pues, casi como alguna señora que se han acercado a mí, mire, he estado con fulano de tal, pues, le dicen a uno, pues, como dirigente de iglesia, entonces uno tiene que actuar. Y aquel hermano, mientras uno no le dice nada a uno, aquel hermano es el espectacular en la junta, que es el pastor, es el chévere, es el anciano, es el laico, tú sabes, que se la come, que da muchos estudios bíblicos, que esto aquí funda iglesia. He tratado casos así, son tremendos vagabundos. Y después que están con la mujer allí, metidos en el asiento de la acción perversa, entonces la mujer cae en una depresión. Ay, ¿por qué hice esto? Y comienza a llorar. El hermano me dice, yo no llevaba que hacer con esa mujer. Estaba llorando, no fueron a pensar que la golpeé y estaban metidos en un hotel. Los dos adventistas del séptimo día. Un fundador de iglesia, ganador de alma tremendamente. No es que sea malo fundar iglesia, pero hay gente que se viste de eso, salvación por las obras, muchas veces, y creen que con eso va a tapar el pecado. Y la señora, después que consuma el pecado, ay, Dios, se deprime, casi se desmaya. ¿Por qué no se deprimió y se desmayó antes de cometerlo? Pues Satanás, después que Satanás lo lleva aparentemente allá a la cumbre, el éxtasis, lo excelente, lo deja caer. ¡Paga! Explotado. El Señor nos cuide, nos guarde esos malditos caminos perversos. No hurtarás. Inmediatamente, el miércoles 14 de enero, inmediatamente después de su advertencia acerca del adulterio, Proverbios 24-29, el autor plantea otro pecado, el robo. La relación entre estos dos mandamientos, robo y adulterio, muestra cómo la desobediencia a un mandamiento puede afectar nuestra obediencia a otro mandamiento. La fortaleza más poderosa del vicio, dice Elena White, en nuestro mundo, no es la vida inicua del pecador abandonado,
pecador que usted sabe que está allá afuera, echándose palos, fumando droga, mujerero, prostituta, o del paria degradado. Ese sería el mejor ejemplo, pues el paria degradado, eso que acabo de nombrar, y el pecador abandonado, bueno, se fue de la iglesia, pues ya el tipo no quiere saber más de la iglesia, pues. Y el paria degradado ese, pues la prostituta, el ladrón, el vicioso. Pero dice aquí, la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua de ese pecador que se fue a la iglesia y está en el mundo, pues, o de aquel paria degradado por los vicios, etcétera, etcétera. No, esa no es la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo. No es eso. Es la vida, la fortaleza más poderosa del vicio. Es la vida que parece virtuosa, parece muy religiosa, que parece muy adventista, muy católica, muy evangélica, muy de Biblia, muy honorable, muy noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. Eso es lo más perverso. El que, dotado de elevados conceptos de la vida, la verdad y el honor, viola intencionalmente un precepto de la santa ley que Dios, pervierte sus nobles dones hasta convertirlos en una tentación para pecar. Educación, página 150. O sea, es más pecador que los que están en el mundo, que los más degradados en el mundo. Es más pecador el que vestido de religión comete estos pecados, hermano. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Y es interesante, ¿verdad? Dice el Proverbio 6, esa mujer no codicia la hermosura, Proverbio 6:25, en tu corazón de esa mujer, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Ese es el ejemplo. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Estaremos coqueteando allí, jugando con la tecnología. No, yo soy fuerte, yo aguanto, y yo le sigo el juego, ahí lo llevo, y yo le hago ver que sí, que estoy enamorada, y yo le hago ver que yo siento algo por esa persona, pero yo no siento, porque yo quiero llevar una relación de amistad, pero me gusta, y yo le digo cosas, no, pero yo me freno, yo sé, y comienza uno con ese juego así. Aquí dice, tomará el hombre fuego, ese toma fuego en nuestro seno, aquí en el pecho, sin que los vestidos ardan. Andará el hombre sobre un poco de hierros caliente, echando candela, sin que sus pies se quemen. No. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Se quemará, arderá, no quedará impune. O sea, el pecado te va a prender, te va a sujetar. Así lo justifique, le des la vuelta, nada. Esa familiaridad indebida te llevó a pecar. Entonces mire lo que coloca aquí. No tienen poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. El ladrón no le para mucho, porque no, estoy robando porque tengo hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. ¿Cómo se relaciona eso con el adulterio? ¿Por qué tiene que ver estos versículos con el adulterio? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Corrompe, es un corrompido, es un falta de entendimiento el que comete adulterio. ¿Cuántos están corrompiendo su alma? Los que están oyendo aquí esto. ¿Cuántos son faltos de entendimiento? Conocemos en nuestro medio. Y son unos corruptos. Heridas y vergüenza, dice el versículo 33 del Salmo 6. De Proverbios 6:33, hallará el adúltero o la adúltera, corrompe su alma, es falta de entendimiento, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esa raya, ese mal testimonio delante de los seres humanos nunca será borrada. La gente siempre recordará, ese fue el que le quitó la mujer a fulano, se acostó con la mujer de fulano, ese fue el que le quitó el esposo de fulana, esa fue la que estuvo, después que estaba casada, se acostó con el muchacho tal, con el señor tal. Eso nunca se olvidará en la sociedad. Dios lo perdona, si es verdad, si se arrepiente la persona, pero la gente, esa raya, ese mal paso, lo tienen guardadito la gente, Dios, en los hermanos de la iglesia. Claro,
No deberían sacarlo nunca, pero ahí está eso. Y en cualquier momento que aquellas personas bajen la guardia espiritualmente, lo comentarán y lo dirán, y se lo dirán a sus hijos a la hora de una bravura. Que habla tu mamá, y tu mamá fue una adúltera, tu papá es un adúltero. Ya sabes cómo es la cosa. Es horrible esto. Versículo 34, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique sus dones. El ladrón que roba por hambre tiene que pagar 7 veces más y dar mucho más para compensar el robo que hizo. Pero el adúltero no tiene nada para compensar el pecado que cometió. Es la relación que hay entre el robo y el adulterio. El robo fue un objeto, pero aquí se trató fue con seres humanos, con hogares. La lección lo dice de esa manera. Los dos pecados, robo y adulterio, son similares. En ambos casos alguien está tomando ilegalmente lo que le pertenece a otro. Sin embargo, hay una diferencia vital entre robar y el adulterar. En el primer caso, robar, solo se trata de la pérdida de un objeto, mientras que el segundo es mucho más grave. Se puede restituir lo robado, pero en los casos del adulterio, el daño puede ser mucho mayor que en el caso del robo. Sobre todo si hay niños de por medio. No fornicarás. Este mandamiento, oiga esto, este mandamiento, que lo tomamos muchas veces a la ligera, muchos de nosotros, no solo prohíbe las acciones impuras, tener relaciones sexuales antes de casarse, hasta allí llega la mayoría de los que hablamos de estas cosas muchas veces, sino también los pensamientos, los deseos sensuales, y en este marco la palabra sensual tiene que ver los deseos relacionados con el sexo, ¿verdad? Los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitar esos deseos sexuales, una música, una palabra, algo práctico, masturbación, cualquier cosa que estimule esos deseos sensuales, usted y yo estamos fornicando, estamos violando el mandamiento que dice no fornicarás, el séptimo mandamiento, tiene que ver con el adulterio. La palabra fornicación viene de porneia en griego, tiene que ver con pornografía, el ver revistas, el ver videos de pornografías, para, como dice aquí, ¿para qué? Y toda práctica que tienda a excitarlos. Tengo la práctica, la masturbación, ver revistas, ver videos pornográficos, que me hablen, oír cuentos de eso, historias de esas, porque excitan todo el cuerpo. Hermano, eso significa que estamos violando el séptimo mandamiento, de que nuestra mente necesita ser purificada, limpiada. Al ver eso, fíjense, la ley de Dios nos muestra, hasta allí llega el pecado de la fornicación, esta amplitud que se hace Elena White de Patriarcas y Profetas, página 317, lo que acabo de leer, y lo que me falta un poquito aquí. Hasta allí, Dios nos está diciendo, mira, llega la transgresión. Yo estaba en tiniebla porque yo estaba violando parte de este mandamiento, diría usted, y podría decir yo. Ahora voy a Jesús. Este mandamiento me lleva a Jesús para pedirle perdón y rehabilitarme otra vez, y colocarme como debe ser delante de Dios. Ya sé lo que implica caminos de muerte en cuanto a este mandamiento. ¿Por qué no lo debo violar? A todo lo que implica el mandamiento. Al guardarlo con la ayuda del Espíritu Santo, me mantengo en la luz, me mantengo en la vida, me mantengo unido a Cristo y no en la muerte, al violar, al hacer las cosas que implican este séptimo mandamiento. Termina la página 317, Patriarcas y Profetas. Cristo, al enseñar cuán amplia es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes, las miradas con deseo, eso, mira, y aquella, ese muchacho, esa muchacha, una mirada concupiscente del hombre es aquella mujer, mirándole partes notorias. Y por eso, mire, las creencias adventistas, donde dicen normas de la vida cristiana, usted lo puede buscar, no me crea a mí, busque la norma de la vida cristiana. Cuando hablan del vestido de la mujer, dice, deben usar vestidos que no acentúen las partes del cuerpo, porque estimulan las pasiones en cualquier hermano que tiene esa habilidad. Y recuerde que no podemos hacer tropiezo. Es mejor amarrarse una piedra en el cuello y lanzarse al mar que ser de tropiezo al hermano. Entonces muchas hermanas no le ponen cuidado a esta parte de las creencias fundamentales de los adventistas en todo el mundo.
No debe usarse vestido que demarque, que se vea completico los glúteos, que se vea completico la cintura, que se vea completico los senos. ¿Entiendes? Que se vean completico los muslos, pues esos vestidos bien pegados. Por eso le uso el pantalón, imagínense ustedes. ¿Entiendes? Tanto pegado como el otro que es bien holgado. No, chicos, la mujer es femenina. La prenda aquí en Occidente, por excelencia, es vestido. Y el hombre, pantalón. Pero estamos hablando de la otra parte, ¿verdad? Que no demarquen las partes del cuerpo. Así lo dicen las creencias adventistas, es para todo el mundo. Ah, no, pero esos vestidos bien pegaditos, ¿verdad? Que se vean los pompis, que se vea la cintura completica, que los senos se vean grandotes, ¿verdad? Con descotes que parece subliminales, unos pedazos de telas que faltan, que usted mira allí y el hombre mira y ya induce todo lo demás que hay hacia arriba, unas faldas por encima de la rodilla, en la rodilla, que al sentarse en plataforma, si la plataforma hay que subir unos escalones, como dice el último versículo del capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Cuando suban por un escalón, que no se vean tus partes íntimas, ya Dios advertía. Una mujer con puede ser un faldón largo, pero con una rajada lateral o de frente o la parte de atrás en su vestido, eso es subliminal. Las pasiones se exacerban, las personas pueden excitarse en aquella persona que está observando. Tú eres responsable, mujer, que vistes así. Estás violando el séptimo mandamiento al estimular a las pasiones de ese hermano. Y la recomendación que está diciendo Dios, esas miradas concupiscentes, son pecadas, pero a la vez se producen, porque como dice Elena White, en la mayoría de los casos la mujer era tentadora. Las normas morales que aparecen en la conducción del niño, ahí está esa parte. Entonces tenemos que tener un cuidado, pero ya le digo, pues, grandemente, porque si no estamos listos, ¿no? Y la última parte, la mayor parte de la gente no piensa en la muerte cuando peca, piensa en otra cosa, generalmente la gratificación y el placer que derivan de su pecado. Tampoco ayuda el hecho, dice el folleto, de que la cultura popular a menudo exalta el adulterio y otras maldades. En contraste, el libro de Proverbios pone el pecado en su perspectiva correcta, una visión señalada por Pablo mucho más tarde: la paga del pecado es la muerte. En Proverbios 7, 22, 23 dice, hablando también del pecado del adulterio, vamos a leer el 21: la mujer lo rindió con la sudor de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto que el tipo se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón y lo mata. El pecado lo mata. ¿Qué hace que el adúltero esté indefenso ante la amenaza de muerte? Hermano, el adúltero, cuando ya entró en estos caminos, antes de cometer el adulterio, su mente se envenenó, hermano, se embobó, sea mujer o sea hombre. Entregó su voluntad a la mujer, según lo que dice Proverbio. La mujer lo rindió. ¿Cómo lo rindió? Con la suavidad de sus palabras. Le obligó con la salamería de sus labios, con aquellas palabras bonitas, con aquellas palabras de alabanza, de estimulación del yo. Por lo de muertico, pues. Al punto que ese hombre no aguantó eso, hermano. El hombre se marchó tras ella, como va güey al matadero. El hombre solito, pues, va como hipnotizado a la cama, y allí recibe la saeta, la flecha que traspasa su corazón. Sea mujer o sea hombre, aquel hombre la sedujo, aquel hombre que tú eres bella, tú eres hermosa, tú eres linda, mira, nunca había visto, ni mi esposa me dice palabras tan bonitas como tú las dices, yo creo que tú eres una mujer, bueno, una cantidad de cosas, como la mujer normalmente le encanta que por el oído, ¿verdad? El hombre es por la vista, según los psicólogos, y no dejan de tener en muchas partes tener razón. Aquellas palabras les pintan pajaritos embarazados, mira que aquí tú eres lo más, la luna, las estrellas, todo aquel romanticismo, ¿verdad? Hermano, y embobadito va el hombre, la mujer se rindió, como dice aquí Proverbio, el hombre se rindió, y con la salamería de la palabra, hermano, el hombre quedó pero hipnotizado, y como el buey al matadero, y como el ave cae en la trampa de
de la red que se le pone, ¿verdad? Y como el necio a las prisiones para ser castigado, hasta que las y no sabe que es contra su vida, dice el versículo 23 de Proverbios 7, hasta que la saeta traspasa su muerte. Qué terrible esto, ¿verdad? Se describe, dice el folleto, a quien va tras esa mujer como alguien que ha perdido su personalidad y su voluntad. Ya no piensa más. Está embobadito, hermano. La expresión al punto sugiere que no se toma mucho tiempo para la reflexión. Se lo compara con un buey que va al degolladero, a un necio que va a las prisiones y a un ave que se apresura a la red. Ninguno de estos se da cuenta de que su vida está amenazada. En Proverbios 7, 26, 27 dice: no aparte tu corazón a sus caminos, no hierre en sus veredas, no se aparte tu corazón a sus caminos, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Este problema es el adulterio, ¿verdad? Las mujeres han hecho caer aún al más fuerte. Camino de Seol, tumba de su casa, que conduce a las cámaras, en vez a los cuartos, a aquel lugar bonito donde tuvieron sexo. Bueno, esos son caminos de muerte, son cámaras de muerte. Y al más fuerte, a los más fuertes han hecho caer. David, todo su combo, ¿verdad? Con Salomón y toda esa gente. Es posible que la mujer aquí descrita sea más que una mera adúltera. Ella representa valores opuestos a la sabiduría. Salomón emplea esta metáfora para advertir a su discípulo contra cualquier forma de mal. Y Salomón, que tuvo como 1000 mujeres, no va a tener experiencia en dar estas recomendaciones. El riesgo es enorme, porque esta mujer no solo tiene también, esta mujer no solo hiere, es que mata. Y su poder es tal que ha matado aún a los hombres más fuertes, dice el folleto. Es decir, otros antes que tú, más fuertes que tú, no han podido sobrevivir al trato de sus manos. El lenguaje universal de este pasaje sugiere que el autor bíblico está hablando acerca de la humanidad en general. La palabra hebrea Seol no tiene nada que ver con el infierno, como se cree generalmente. En realidad designa el lugar donde se encuentra ahora los muertos, el sepulcro. Al fin, el pecado, ya sea adulterio u otro, conduce a la aniquilación, el opuesto a la vida eterna que Dios anhela que todos tengamos. ¿Quieres tener la vida eterna? Guarda mi mandamiento. Testimonio para la iglesia 4, página 485. Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Muchos sacrifican hacia el cielo. Mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. Prefiramos, Testimonio para la iglesia tomo 5, página 137. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran la más solemne y purificadores verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. Palabra de nuestro Dios. Es tremendo, ¿verdad? A lo que Dios nos está llamando, hermano. Permita a Dios que nos guarde y nos proteja de estos pecados. Esa es la sabiduría frente a estas tentaciones, actuar como Cristo. Tener sabiduría es actuar como Cristo, y para actuar como Cristo hay que conocer a Cristo, hay que oír a Cristo, hay que oír las recomendaciones de Cristo, y en base a eso el Espíritu Santo puede habilitar ese conocimiento con toda la fuerza de la pasión de nuestro entendimiento y nuestros sentimientos, decirle no al pecado. Eso es tener sabiduría, decidir exactamente, actuar exactamente, ¿verdad?, como Dios lo manda, utilizar el conocimiento perfectamente como Dios lo manda, para bien, porque viene de Dios y no para mal. Hermano, que Dios nos preserve. Es un asunto de vida o muerte. O la ley es la expresión del carácter de Dios en nuestra vida por la ayuda del Espíritu Santo, o no tenemos vida. La transgresión de la ley es muerte eterna si no nos arrepentimos. Y la obediencia con la ayuda del Espíritu Santo de la santa ley de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia.